Sí, se ve, perfecto. Entonces, la educación superior justamente como motor de innovación y transformación, esta bajada me permitió esbozar tres temas importantes que espero que hoy podamos desarrollar juntos, que se lleven algunas reflexiones, algunos mensajes, algunas justamente experiencias o algunas buenas prácticas que ustedes, tanto en su rol probablemente de alumnos, que algunos son, de docentes, que son parte justamente también del sector educativo, o que tienen esa iniciativa o tienen esa preocupación o reflexión sobre cómo se desempeña o cuál es justamente esa relación que hay entre el tema de la educación y el liderazgo. Entonces vamos a abordar tres temas que son la educación superior como formadora de líderes de cambio, el rol del docente como agente de innovación y preparando a los alumnos para un mundo en evolución. Y para ello, justamente comienzo con esta frase. Una frase de una persona a la que yo sigo bastante, leo mucho justamente sobre este personaje, es un gran referente en el tema de la tecnología, y que dice, aconsejaría a la gente que vaya a la universidad, porque es una de las mejores etapas de la vida en el sentido de que conoces y desarrollas un amplio conjunto de habilidades intelectuales. ¿Alguno de ustedes sabe quién dijo esta frase? De repente ya la han escuchado. Bueno, pues les comento que esta frase lo dijo una persona que realmente hoy por hoy es una persona bastante exitosa, es un gran referente en el tema de lo que es la parte de innovación, la parte de tecnología, que hace 8 años probablemente se dijo que había pronosticado el tema de lo que pasaría con lo que es el tema de COVID y sigue haciendo diferentes proyecciones. Pero es una persona que por su pasión y el seguir justamente sus grandes motores, que era el tema de la programación informática y lo que es el tema de también el ámbito de las matemáticas, deja justamente una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es Harvard, la Universidad de Harvard, y 2 años solamente sigue la carrera y lo abandona. Y de quién estoy hablando es justamente de Bill Gates, que es el fundador de Microsoft, el CEO, bueno, ex CEO de Microsoft, porque ahora él está dedicándose al tema de la filantropía. Y es curioso como una persona que realmente ha tenido mucho éxito y lo sigue teniendo, hoy por hoy, entre sus diferentes reflexiones que dice, él le hubiera gustado realmente poder continuar el tema justamente de la educación, continuar en la educación superior, porque obviamente esta etapa marca un antes y un después para todas aquellas personas que tienen la posibilidad y el compromiso y también aprovechar esta etapa de estar en la educación superior. Vayamos entonces al primer punto, que es la educación superior como formadora justamente de líderes del cambio. Y para un poco situarnos en el tema de lo que es la educación superior, es importante saber cómo se esboza, cómo se conceptualiza lo que es la educación superior. Y la educación superior, la oferta de educación superior en América Latina, está enmarcada en tres grandes pilares. Uno que es la licenciatura, aquí por ejemplo en Perú lo llamamos pregrado, en otros países es licenciatura. El tema del posgrado, que está justamente asociado o enmarcado en lo que es el tema de especialidades, maestrías y doctorados, la educación continua, en donde puedes ver a nivel de cursos, a nivel de programas, bootcamps y todo ello que te permite actualizarte, capacitarte, y esta línea que es la educación continua a lo largo de la vida, o conocido por algunos como lifelong learning, que es este modelo justamente de educación que no solamente parte de una etapa en particular, ni tiene una etapa fin en ese sentido, sino que es una educación con la cual soy una banderada, en donde todos debemos realmente capacitarnos, actualizarnos desde muy pequeños. Hay universidades que de una u otra manera, justo ahora en verano que estamos en Perú, trabajan una propuesta académica muy enriquecedora para adolescentes, para niños, para que se vayan capacitando en ese desarrollo, en esas competencias que poco a poco le va a ir marcando justamente en el tema de la licenciatura y en el tema del posgrado. Ok, entonces una vez ya esbozado este tema de la estructura de la educación superior, bueno, entramos entonces al tema del liderazgo. Este personaje es uno de los grandes justamente referentes de lo que es el tema de liderazgo a nivel mundial. Em, Su nombre es Peter Nordhaus, es de una u otra manera uno grande de los voceros o representantes de lo que es el liderazgo y el management. Él escribió, y ya está en su séptima edición,
el libro Leadership Theory and Practice y ha sido profesor emérito justamente en la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Western de Michigan de Estados Unidos. ¿Y por qué lo refiero? Porque verdaderamente buscando un poco los diferentes conceptos de liderazgo que he podido ver a lo largo de toda mi trayectoria, me pareció uno de los más completos y traté de esbozarlo para poder traerlo justamente a este espacio y que se vincula mucho con lo que yo voy a tratar a nivel de justamente cómo la educación es un motor justamente para liderar en la sociedad. El liderazgo en sí es el proceso justamente de influir en un grupo de personas para que trabajen en conjunto hacia un bien común, a su objetivo común. Implica obviamente el liderazgo el uso de habilidades como la comunicación, el pensamiento estratégico, la empatía y la capacidad de tomar decisiones y resolver. El liderazgo en sí no solamente implica un tema de la parte cognitiva, la parte conductual, el tema de conocimiento, lo que es el tema justamente de los hard skills, habilidades duras, ¿no? La parte técnica, sino que es un tema justamente de inspirar, de motivar y desarrollar justamente el equipo. Todos de una u otra manera tenemos un peso de liderazgo, un componente de liderazgo, que de una u otra manera lo vemos en nuestro entorno académico, en nuestro tema de personal, en el día a día con las relaciones de pares, de amigos y también nuestro trabajo. Y la idea justamente es que este proceso de influir me otorgue este cambio positivo hacia las personas. El liderazgo no se hace solo, el liderazgo se hace en relación justamente con pares o con personas, a lo cual yo rescato el concepto que es justamente la parte de empatía y la parte de inspirar. Entonces, ¿por qué obviamente le estoy enmarcando el tema del liderazgo? Porque el liderazgo se puede realmente desarrollar en los alumnos y se desarrolla en muchas de las universidades e instituciones educativas justamente de diferentes maneras. En base a ello me pregunto o reflexiono o lanzo esta pregunta. ¿Qué tipo de liderazgo se puede desarrollar en los alumnos de educación superior? Enmarcando en un tema de liderazgo en una educación superior que base es la educación continua, el tema de posgrado y el tema justamente de licenciatura. Liderazgos como también estilos que influyen en la innovación y la transformación de una organización. Em, la teoría del liderazgo realmente es muy enriquecedora, pero hay tres tipos de liderazgo que he identificado justamente que se pueden trabajar y se trabajan en la gran mayoría justamente de universidades y business school, escuelas de negocios a nivel de Latinoamérica. Y estos son el liderazgo transformacional, el participativo o llamado democrático y el estratégico. El transformacional, que de una u otra manera es un liderazgo que implica a motivar e inspirar a los seguidores, a las personas con las cuales nos relacionamos para lograr cambios positivos en ellos o en el tema justamente del entorno donde estamos trabajando o de una u otra manera relacionándonos. A nivel del participativo democrático, es aquel que involucra justamente a todos aquellos miembros del equipo en la toma de decisiones, impulsando lo que es el tema de empoderamiento, fortaleciendo lo que es de una u otra manera el impulso o fortalecer el empoderamiento para que la persona pueda seguir avanzando hacia el logro del objetivo. Y a nivel estratégico, que es justamente un liderazgo que me va a permitir alinear los objetivos organizacionales con las necesidades del entorno. Es cuando se resuelven problemas complejos, de gran envergadura, en los diferentes sectores empresariales y también público-privado en los cuales podemos trabajar. Estos tres tipos de liderazgo es lo que realmente las universidades trabajan y las cuales apuntan a través de diferentes iniciativas que poco a poco vamos a ir viendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipos de también de competencias están relacionados a estos tipos de liderazgo y que también son idóneos para que tanto docentes como instituciones educativas puedan trabajar en sus propuestas académicas y podamos llegar a este tercer ámbito, que yo le dije en la agenda, de cómo las universidades pueden ir alineadas a esta gran evolución que está teniendo justamente el mercado laboral? A nivel de transformacional, las competencias son la influencia, la creatividad y en la empatía. Mientras que en el tema participativo democrático, indudablemente es la colaboración, ¿de acuerdo? El compromiso que puede tener el líder con el equipo y efectivamente la comunicación, ¿no? La escucha realmente de las opiniones de las otras personas y esta retroalimentación que siempre debe haber. Y en el caso del estratégico, tenemos lo que es la visión a largo plazo, que esta parte holística que debemos tener
que se desarrolle en el alumno para luego, obviamente, poder trabajarlo, ya sea en su propio emprendimiento o en todo caso en la empresa donde trabaje, la parte del análisis crítico, la adaptabilidad y la planificación. Todas estas competencias verdaderamente son demandadas por el mercado laboral y por el sector empresarial o el sector público. Y de una u otra manera tienen que ser trabajadas desde la educación continua y desde las universidades y desde nuestro rol justamente como docentes. ¿Cómo las universidades entonces pueden desarrollar el liderazgo desde las aulas? ¿O cómo ya lo vienen haciendo? Desde el tema transformacional, justamente a través de programas de impacto social, ¿de acuerdo? Para que de esa manera participen a iniciativas que aborden el tema de compromiso o problema social que aquejan mucho justamente a los problemas en Latinoamérica. Talleres, obviamente, de liderazgo, en donde van a potenciar estas competencias a nivel justamente de liderazgo transformacional, como es el tema justamente de la empatía, el tema del compromiso y todo ello. Importante también a nivel de un liderazgo transformacional, como las universidades o escuelas de negocios también trabajan el tema de mentorías con líderes de impacto. Mentores que de una u otra manera han sido alumnos, pero que a lo largo, obviamente, de su trayectoria en la educación superior y ahora en las empresas, acumulan una serie de aprendizajes, y no solamente éxitos, sino también desafíos y problemas que pueden también compartir a los alumnos para que no vuelvan a caer justamente en esos errores, o que si caen en algún momento sepan cómo salir en ese sentido. Y los famosos hackathons, que son estos espacios justamente muy intensivos, enfocados también en el tema de innovación y tecnología, y que cuyo fin u objetivo es en espacios de 24 u 48 horas a nivel de trabajos de equipo, justamente pueda trabajarse en desarrollar una solución para un problema particular en base a la innovación. Estas son iniciativas o son justamente acciones que puede trabajarse desde la universidad o del rol de docente a nivel de liderazgo transformacional. En lo que es el tema del el liderazgo participativo o justamente democrático, donde veíamos estas competencias como el compromiso, lo que es el tema justamente del trabajo en el equipo y la comunicación, tenemos son los que son las mesas de trabajo colaborativas, los laboratorios de co-creación, yo participan varios laboratorios o mesas de co-creación para no solamente desarrollar, por ejemplo, en mi rol de docente o líder, justamente tuve la oportunidad de ser justamente líder de educación ejecutiva de una universidad a nivel de temas puntuales o ámbitos puntuales de lo que son las áreas funcionales de una empresa y poder desarrollar justamente no solamente en el ámbito académico, sino también con el empresariado para lanzar programas muy enriquecedores que estén acordes justamente con las demandas del mercado. Y obviamente los encuentros culturales dentro de esta parte del liderazgo participativo, en donde el alumno y también el docente puede enriquecerse de este intercambio cultural y también del intercambio de ideas con alumnos de otras regiones, otras latitudes. Y finalmente, cómo se puede vivir el liderazgo justamente en las aulas desde un liderazgo estratégico, es decir, bajo la competencia de lo que es la parte holística, la parte de la visión estratégica, la visión general y el desarrollo analítico o la capacidad analítica y también la planificación. Pues bien, a través de casos prácticos y simulaciones, universidades como por ejemplo, o escuelas de negocios como por ejemplo el PAD aquí en el Perú, o también Harvard, Harvard University, o por ejemplo también INCAE por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, practican una metodología basada en lo que es el método del caso, ¿no? En donde los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar a través de casos la teoría y desarrollar soluciones para temas puntuales en casos reales, que son de una u otra manera moderados por profesores entrenados en esta metodología, que puede durar realmente años para poder entrenarse. No es fácil realmente ser docente de un método del caso, porque tienes que estar en constante justamente training y constante capacitación para poder trabajar. En el método del caso no hay respuesta mala ni respuesta buena. Justamente lo que se ve es el tema del debate, el cuestionamiento entre alumnos y docentes. Las consultorías también para empresas, en donde los alumnos y también docentes mismos pueden participar en proyectos de consultoría para aplicar conocimientos, escenarios a empresas reales, muy vinculado obviamente al tema de los casos prácticos o simulaciones. Y finalmente, la participación en congresos y foros. Las universidades, hoy por hoy también, ya que estamos bueno, hemos salido del tema de la pandemia,
Y todavía, por ejemplo, aquí en Perú hay algunas universidades que siguen apostando porque también la legislación lo permite en el tema justamente de foros y congresos o de manera virtual, como este caso de este webinar, participan justamente en este tipo de iniciativas y tienen de una u otra manera una compensación de puntos o parte de su currícula para que puedan con estos requisitos egresar de manera satisfactoria. Y es importante la participación de alumnos y de nosotros mismos, como lo estamos haciendo como docentes y también ejecutivos en diferentes campos de acción de congresos. ¿Y esto por qué? Porque verdaderamente nuestro liderazgo estratégico se va a potenciar en la medida que aprendemos de otras experiencias, de otros errores, de otras maneras justamente de ver los problemas para poder trabajarlos y aplicarlos en nuestro día a día. Entonces, basados en estos, hay algunas buenas prácticas que he podido rescatar, tres muy puntuales, de cómo obviamente algunas universidades a nivel de la región trabajan el tema de liderazgo en la educación superior. Para este caso tenemos, bueno, no podía no dejar de mencionar en mi país, soy peruana. Centrum justamente es la Escuela de Negocios, la universidad, la Business School de la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú. Yo soy de la PUC, coloquialmente aquí lo conocemos como la PUC. Y bueno, Centrum hace ya varios años ha hecho una alianza con Vidahuasi, los que ya han tenido la oportunidad, por ejemplo, de conocer Cusco. Las instalaciones de Vidahuasi están en Cusco y este es un centro hospitalario pediátrico justamente para niños que alberga a las familias de los niños con cáncer. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede? Que justamente los alumnos de las maestrías, más que nada los MBA a nivel ejecutivo, tienen la oportunidad en 4 días poder participar y reconocer experiencias y poder ver la gestión justamente de este centro pediátrico para poder internalizarlo en sus buenas prácticas. Se enfoca mucho en lo que es el tema del liderazgo transformacional para tener una visión holística de estos problemas que aquejan justamente no solamente al Perú, sino también a toda la región. El Tecnológico de Monterrey, en este caso también, no sé si algunos saben que ellos son abanderados de uno de los principales justamente hackatones estudiantiles más grandes de México y Latinoamérica, la Hub MTI em, que creo que ya va por su edición 14, el próximo año cumple ya 15 años, y que congrega a diferentes alumnos, ¿no?, de universidades en toda la región, no solamente el Tecnológico de Monterrey, en sesiones de 24, en alguna fue de 48 horas también, sesiones intensivas que de una u otra manera lo que se hace es trabajar una solución en base a la innovación y a la tecnología. Y finalmente también rescaté un ejemplo de la Universidad de Cuenca, justamente de Ecuador, espero que haya muchos algunos de la Universidad de Cuenca, en donde también se establecen lo que son programas de mentoría para mujeres en ciencias, algo que realmente cada vez más está tratando de nivelarse con la cohorte o con los grupos de varones que se dedican al tema de la ciencia. Es un estigma que cada vez o paradigma que se está ya rompiendo a nivel de la educación superior y que las mujeres estén de en las mismas oportunidades para poder desarrollar o seguir carreras justamente en ciencias, en tecnología, bajo una metodología justamente STEAM. Y termino justamente esta parte de cómo la educación superior puede ser formadora de este tema de innovación y transformación con una frase de la UNESCO, eh, en donde se registra o se sabe que hay un estudio del 2003 que afirma que los egresados universitarios tienen un 40% más de probabilidades de liderar proyectos de impacto social, como lo hemos visto realmente en algunos ejemplos, el liderazgo transformacional, en comparación con quienes no acceden necesariamente a una educación superior. Los que hemos tenido realmente esa oportunidad, no necesariamente todos lo podemos tener, de poder capacitarnos, ya sea con nuestros propios recursos o en todo caso becados, que es una gran oportunidad que debes aprovechar, pues tenemos más oportunidades para poder de una u otra manera estar al alcance de las necesidades y expectativas justamente del empresariado y lo que de una u otra manera demanda la sociedad. Como segundo punto tenemos el rol del docente como agente de innovación. Y aquí me permito obviamente contarles, basado en el tema del storytelling, como les había contado, que es esta técnica que permite contar historias y poder conectar ya sea con tu audiencia a través de emociones, a través de hitos importantes
en esta historia, que es el inicio, justamente el desarrollo y el fin de lo que es la estructura o la metodología del storytelling. Pues como yo les había dicho al inicio justamente de esta ponencia, em, cuando yo me reengancho, cuando yo decido obviamente reconectar con el tema de la docencia, he tenido la oportunidad, como les dije, de poder abordar tanto a lo que es el perfil pregrado y posgrado, pues salió mi chip comercial, mi chip marketero, y yo soy mucho de explorar el mercado y las audiencias. Entonces dije, ¿cómo debo enseñarles realmente a un perfil millennial o un perfil centennial, que son las diferentes generaciones que enmarcan justamente a estos dos grupos a nivel de educación de pregrado o educación en el posgrado? Entonces, un ejercicio que yo hice fue saber cómo son estos alumnos. Partiendo obviamente una gran estadística que tenemos, y es que en América Latina, en América del Sur, mejor dicho, según lo que es la Oficina del Censo de Estados Unidos, que recopila a través de diferentes fuentes lo que es datos estadísticos de cómo se mueve la distribución de densidad poblacional, pues en América del Sur somos cerca de, a mediados de 2024, el último registro de justamente la Oficina del Censo de Estados Unidos, cerca de 441 millones de habitantes. ¿Ok? Pero, ¿qué nos interesa justamente de esta pirámide? Se podría decir, es el grupo o los grupos etarios que están enmarcados o que de una u otra manera estarían beneficiándose o apostando por la educación superior. Y entre los que tienen grupos etarios de 16 hasta 39 años, está enmarcado más o menos en el 30% de la población total justamente de América del Sur. Ahora, no necesariamente en los 133 millones que acá estoy registrando, quiero decir que son alumnos de educación superior. Esta es la población total y este es obviamente lo que pueden partir, obviamente, las universidades, como les digo, en América del Sur. Se sabe, por ejemplo, por algunos estudios también del CEPAL, que de estos 132,6 millones, hay un gran porcentaje, como por ejemplo cerca de 18 a 20 millones de una población niña, jóvenes entre 15 y 24 años que ni trabajan ni estudian y que de una u otra manera, por diferentes razones, ya sea económicas o por un tema conductual también, no están enmarcados en el tema de la educación. Entonces, esos 132,6 millones menos los 20 millones, más o menos estamos hablando de unos 100 justamente, 100, alrededor de 100 millones justamente, 110 sí, millones de personas que podrían ir beneficiándose del que es el tema de la educación superior, más o menos con un margen de error de un 5% aproximadamente. Ahora, es importante situarnos en cómo estamos justamente a nivel de América del Sur con el tema de la densidad poblacional y cómo podría haberse afectado el tema de la educación superior. Entonces, volviendo a la historia que les decía de cómo me reengancho el tema justamente de la docencia, ¿no? ¿Y qué es lo que primero exploro? Pues lo primero exploro es cómo son justamente las generaciones a las que nos vamos a dirigir, ¿no? Explorar esta audiencia, el público objetivo o como queramos llamarle. Y es así justamente que tengo a las cuatro generaciones. Los baby boomers, la generación X, pero nos vamos a centrar en lo que es la generación Z y los millennials. ¿Y qué le motiva a estas generaciones? Es la pregunta, la reflexión que yo me hice. Si bien es cierto, estas motivaciones están enmarcadas de manera general y puede contribuir con diferentes sectores, no necesariamente el sector de educación, pero sí, obviamente, me apalanco en lo que es el tema del sector de educación, estas reflexiones, ¿no? A los millennials hay que premiarlos con coaching y mentoría, darles oportunidad del aprendizaje, horarios flexibles, balance de la vida personal y laboral y, muy importante, escuchar su opinión. Los millennials justamente son aquellas personas que están entre los, si me lo recuerdo, los 31 y los 42 años a hoy. Y la generación Z, los que están más o menos entre los 14 y 30 años. ¿Y qué es lo que le motiva a la generación Z? Pues bueno, son las causas sociales y voluntariado. Aquí vemos también justamente esbozar lo que es el tema del liderazgo transformacional, los múltiples proyectos simultáneos, ellos son muy multitasking y muy multiplataformas, ¿de acuerdo? Son multidigitales en ese sentido, porque la generación Z, o llamada también Centennial, son los nativos digitales. Ellos nacieron y ya estaba justamente el tema de la web 2.0 y toda la revolución que se dio con ello. Trabajar obviamente por objetivos más que por horarios
involucrar el desarrollo y obviamente en sistemas de trabajo. Una vez que tenemos este mapeo de cómo motivar a los millennials y a la generación Z, a los centennials, pues me permití verdaderamente trabajar cuál es el perfil educativo en base a estas dos generaciones y cómo podemos capitalizar estas competencias para poder, como rol, en nuestro rol de docente, poder trabajar actividades que nos permitan innovar hacia ellos. A nivel de los millennials, justamente tenemos lo que es el tema del compromiso social, lo que es el tema de la orientación a resultados inmediatos, la competencia digital, el aprendizaje activo y la flexibilidad. Si nos vemos a los centennials, vemos que hay algunas diferencias, pero un poco más de similitudes. Mientras que el centennial, obviamente, tiene el tema del dominio digital y la multitarea, como lo ya se había hecho, es importante trabajar con un centennial con diferentes dispositivos y que de una u otra manera ellos trabajen también eh, en lo que es el tema de redes sociales, trabajar el tema de mensajería instantánea. Los centennials no son muy hábiles de leer, por ejemplo, un correo electrónico, y eso a mí me ha pasado, y me comunicaba mejor justamente con el tema de mensajería instantánea. Creamos grupos reducidos en los cuales obviamente yo podía trabajar con ellos directamente, seleccionando un delegado en ese sentido para que haya una conexión más directa y no necesariamente tener a todo el grupo. Pero en educación superior, por ejemplo, algunos coordinadores académicos, y yo con los he liderado, también trabajamos con este tipo de mensajería instantánea, no solamente para los centenios, sino también para millennials. Pero la conexión era mejor justamente en la generación centennial. Otro punto importante, de una u otra manera también, los acerca a estas ambas generaciones es el tema de compromiso social. ¿De acuerdo? Compromiso social, es decir, participación estás activa en causas sociales y ambientales. Y nosotros como docentes y dentro de la educación, es estas iniciativas que podemos dar a través de, como les había dicho, relación, alianzas, por ejemplo, el de Centro, como les había dicho, el tema de Vida Huasi, para poder trabajar estas competencias y poder ir a un liderazgo justamente transformacional. Mientras que los millennials también, en el sentido de la orientación a resultados inmediatos, ellos lo quieren de una u otra manera saber la solución rápida y ese es el tema de la método del caso que les va a ayudar justamente para poder trabajar esta competencia. Mientras que aprendí que el tema del centennial, ¿de acuerdo? Y probablemente acá en esta ponencia hay muchos centennials, te voy a dar muchos centennials, ellos son más visuales, ellos no te van a leer, el centennial no va a leer un libro, como que ya lo hacía la generación X. Lo que va a hacer justamente es aprender a través de la parte auditiva, la parte visual, con mapas conceptuales y un poco trabajar muchas precuentas directas y trabajar en equipos para poder retroalimentarse y poder de una u otra manera desarrollar esas competencias que le van a formar en ese liderazgo también participativo, democrático, para luego en la educación superior ver ese liderazgo justamente estratégico. Una vez visto justamente el perfil educativo en base a lo que es la generación millennial y la generación centennial, pues me permito de una u otra manera esbozar algunas o qué metodologías aplican a cada generación y cómo las universidades lo capitalizan, lo desarrollan, no solamente desde la institución como tal, la marca educativa, sino también desde el rol del docente. Y en ese sentido, tenemos que para la generación justamente de los millennials, lo más importante es el tema del aprendizaje basado en proyectos, que va a fomentar esa creatividad y ese pensamiento crítico a través de proyectos del mundo real, ¿de acuerdo? Aula invertida, que es de una u otra manera manejar el aprendizaje teórico ya en casa y la práctica en casa en clase. ¿Para qué? Para aprender justamente en base a proyectos. La gamificación es otra de las metodologías que también se trabaja en los millennials, también reconecta con el tema de los centennials, y es el tema de usar herramientas justamente que ahora incorporan lo que es la IA generativa, como es el tema de Padlet, Quizzes. Y les digo porque realmente yo pido mucha realimentación a mis alumnos y ellos también se enfocaban y me decían que eso era lo que les conectaba. El hecho justamente, yo lo que hacía era este tipo de encuestas o les tomaba pequeños test al inicio y al final para poder reforzar los conocimientos, porque yo sabía de antemano que probablemente ellos no necesariamente revisaban a veces los materiales en un lapso de tiempo determinado o una u otra manera podían revisar algunas lecturas que dejaba. Tenía que anticiparme a ello.
Y es por eso justamente que usaba muchas herramientas de gamificación o de gamificación o de juego en ese sentido. Por otro lado, otra metodología que también me sirvió bastante es el tema de la mentoría y el aprendizaje experiencial. Como les decía, es un tema de poder ser referente con otras personas que ya han pasado por la educación superior o han pasado por los diferentes hitos de la educación superior. Como digo, soy una banderada de que uno nunca debe terminar, uno nunca tiene un fin para dejar de aprender, no solamente del docente, sino también de otros compañeros. A nivel justamente del Centennial, qué metodologías podemos aplicar o qué metodologías se aplican en muchas de las universidades o escuelas de negocios, es el tema justamente el microlearning, que es un contenido educativo en unidades pequeñas. El Centennial aprende más con pastillas audiovisuales, como lo que les decía, ¿no? El Centennial es aquella persona que tiene un aprendizaje más visual y auditivo. O el aprendizaje basado en retos, a diferencia justamente del Millennial que se ha basado en proyectos y en donde los retos le van a permitir justamente a resolver problemas complejos para poder, valga la redundancia, enfrentarlos y poder ver su capacidad también de respuesta en colaboración y en conjunto para resolver estos problemas. Aprendizaje inmersivo, ya realmente las universidades están apostando por lo que es el tema de equipos, incorporación de tecnología en realidad virtual y en realidad aumentada. Tuve también la oportunidad de poder incorporar esta técnica en alguna de las clases justamente que tuve, eh, para poder involucrar al alumno en una realidad en base a la tecnología y en base a la innovación y poder aprender de manera más práctica, ¿de acuerdo? Porque es el futuro. No sé si en algún momento ha habido hay caricaturas que yo he visto también, pero creo que es una realidad. Y es que realmente en algún momento vamos a tener estos lentes de realidad virtual que nos va a permitir conectarnos con la clase, ¿de acuerdo? Eh, a través justamente de una laptop, un equipo móvil, pero vamos a llevar la clase de esa manera, para hacerlo más inmersiva y tener otro tipo de experiencia, porque en verdad la educación y el rol de docentes de la innovación es el tema de manejar y compartir justamente experiencias. Y bueno, el aprendizaje social, como ya les había dicho, el Centennial maneja de una u otra manera muchas plataformas y sus plataformas es el día a día. El Instagram es su día a día, el TikTok es el día a día. Y ahora ya muchos alumnos, o mejor dicho, también muchos profesores, se aventuran, que son de repente millennial o que probablemente son de la generación X, se aventuran justamente al uso de plataformas como TikTok, ¿de acuerdo? Para poder transmitir conocimiento o poder reconectar de una u otra manera justamente con los alumnos. Es un tema, es un ejercicio que todavía estoy tratando de ver cuándo voy a lanzar. Tengo un TikTok personal, pero no necesariamente como docente como lo vengo diciendo. ¿Ok? Entonces, en esta experiencia justamente que yo tuve dentro de volver a reconectar con el tema de la docencia después de mucho tiempo y poder vincular mi chip comercial o de marketing y el tema de la docencia, que es algo que realmente me gusta y por lo cual me apasiona y por lo que yo también estoy acá, descubrí dos herramientas de IA generativa que me ayudaron a conectar con los alumnos. Y me gustaría saber, a ver si en el chat podemos ver, ¿quién conoce estas herramientas? ¿Quién ha visto Napkin y no Google M? ¿Algunos de ustedes, los que están justamente en sala, han visto estas dos herramientas? ¿Saben de qué se trata? ¿Nadie? Bueno, perfecto. Entonces, este espacio obviamente les va a ayudar a ustedes a poder aplicarnos. No solamente como docente, ojo, también como alumnos. Podemos trabajar para, si somos Centennial o solo es Minelia, para en todo caso hacer más atractiva nuestras presentaciones en un ámbito educativo, en un ámbito profesional, y también poder escuchar eh, algunas clases o algunos documentos que nos interesen justamente de una manera auditiva o que nos pueda también estas herramientas economizar el trabajo en cuanto a estructurar resúmenes y todo ello. Nakin, por ejemplo, es una herramienta que yo la vengo usando y
No sé si ustedes han podido ver los gráficos, yo lo he hecho en Napkin. Y Napkin a mí me permitió, lo descubrí hace más o menos 4 meses, y me permitió verdaderamente en mis presentaciones reducir el tiempo de elaborar la presentación por lo menos un 40%, con lo cual me orientaba también a otros roles, no solamente el rol de docente, sino también el rol de mamá, el rol personal, el rol obviamente profesional, para poder dedicarme a ello y poder hacer más visual justamente el tema de la presentación. Para esto voy a dejar de compartir y les voy a enseñar justamente estas dos herramientas. Va a ser muy breve. Para ello, yo les pediría justamente que entren a estas dos, voy a ponerlo en el chat para que ustedes lo puedan ver, a estas dos rutas. Es Napkin AI y Notebook LM. Notebook LM justamente se lanzó hace ya algunos meses, es de Google y es una gran herramienta que no he encontrado otra que haga realmente las funcionalidades que les voy a mostrar. Ok, ya lo están viendo. Bueno, el que puede entrar en estos momentos sigue esta ruta, la que les he dejado en el chat de la sala. Y Napkin es una plataforma que, como bien dice acá, justamente en el home, es convierte tu texto en imágenes para que compartas tus ideas, ya sea de manera rápida y efectiva. Es una para mí excelente herramienta entre mis colegas. Yo ahorita estoy estudiando una especialización en en gestión o en gerencia de inteligencia artificial. No hemos encontrado otra. Me imagino que poco a poco van a lanzar más de estos tipos de herramientas generativas que se acercan a Napkin. Y Napkin lo que hace, como bien les comentaba, es trabajar mapas conceptuales, mapas mentales también y gráficos que pueden ayudar a entender las ideas de manera más didáctica. Y lo uso también tanto a nivel de docentes justamente, y a nivel de alumnos también lo pueden utilizar. ¿De acuerdo? Estamos en NAC, iniciamos sesión. Bueno, yo ya me aventuré para iniciar sesión y ponemos acá justamente eh, una nueva hoja. Y aquí lo que vamos a hacer es poder pegar un texto que querramos nosotros justamente trabajar a nivel de gráfico. Ahora, cuando ustedes trabajan el tema de Napkin, Napkin les va a permitir, con el contexto que ustedes le puedan alimentar a la herramienta, o en todo caso, alguna pregunta que ustedes puedan formularle para que Napkin, como si fuera un ChatGPT o con un Perplexity o un Meta, les bote justamente la información. Suelo yo obviamente colocar acá un título, por ejemplo, coloquemos acá liderazgo, tipos de liderazgo. Bueno, seleccionamos y cuando vean aparece un rayo, pican en este rayo, la herramienta está pensando y se va a hacer justamente la magia. Y bueno, ¿qué es lo que ha hecho la herramienta? La herramienta ha leído la información que nosotros le hemos proporcionado y lo está trabajando en diferentes gráficos o mapas conceptuales, ¿de acuerdo? Y ustedes obviamente pueden elegir diferentes tipos de gráficos, ya sea que mencionen solamente los subtítulos de tipo de liderazgo en este caso, o que la misma herramienta también pueda resumir la descripción de cada subtítulo de esta manera. Imaginemos que a ustedes les gusta este tipo de gráfico. Si se dan cuenta, yo lo he seleccionado, me voy en esta flechita y me sale las diferentes maneras de cómo podría verse este gráfico. Imaginen que queremos esto, ¿de acuerdo? Yo también tengo la posibilidad aquí de poder editar este gráfico, todo está en curvas, son vectores. Puedo, por ejemplo, cambiar el título, mejor dicho, la tipografía, puedo también cambiar el tamaño de la letra o si deseo también el color de la letra. Imaginemos que ellas hemos hecho, les voy a dejar para que luego ustedes practiquen, y quiero obviamente llevar este gráfico a una presentación o llevarlo a un documento Word o a la plataforma que ustedes deseen llevarlo. Lo único que hacen justamente es seleccionar, le dan acá
en esta flechita al lado superior izquierdo y tiene la posibilidad justamente de descargar el gráfico o de copiar y pegar, ya sea con a nivel de PNG, de PDF o SWG. Generalmente yo uso el PNG en formato PNG como, como un JPG y le puedo colocar ya sea como background, o sea, no, con un fondo transparente. Si ustedes, por ejemplo, tienen un fondo rojo, pues se va a ver de esa manera con el fondo rojo. Y también el tema de colocarlo con un fondo blanco. Y eso justamente lo traslado al tema, a la plataforma en la que estoy trabajando. ¿Ok? Este es, como les digo, una herramienta que a mí me facilitó hacer presentaciones más efectivas y visuales y que fueron verdaderamente del gusto de los alumnos. Otra de las plataformas que quisiera enseñarles es Notebook LM. ¿Ok? Y Notebook LM, igual, uno se loguea con una cuenta personal, ¿de acuerdo? Y Notebook LM trabaja con espacios. Estos recuadros que ven acá son espacios, ¿de acuerdo? Y lo que Notebook LM me permite, yo por ejemplo pongo acá, creo un nuevo espacio. Y lo que me permite Notebook LM es subir o compartir documentos, ya sea a través de Google Drive, de presentaciones de Google, sitios web, YouTube, o textos copiados, o en todo caso, documentos en PDF o también en audio. ¿De acuerdo? ¿Y para qué sirve Notebook LM? Pues Notebook LM, más es que nada, está orientado a recopilar documentación y poder hacer resúmenes de documentos muy extensos y poder trabajar esos resúmenes a nivel de tópicos. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que yo tengo acá y realmente lo usé de esta manera cuando sí, uno de los cursos que seguí de mi programa de inteligencia artificial tenía un gran realmente estudio, un informe, y se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver. Este es el informe que yo tenía y que opté realmente por hacer un podcast con dos personas, con dos interlocutores en español que me pudieran explicar, creo fue 15 minutos, justamente este reporte o este informe de Gartner para uno de mis cursos. Porque ya seamos alumnos o docentes o personas obviamente que podemos trasladarnos de un lugar a otro y tenemos la posibilidad, como sordos auditivos, y estamos siempre obviamente con los audífonos, de poder escuchar justamente los podcasts cuando nos trasladamos o manejamos y todo ello, y poder así seguir aprendiendo. Entonces, este informe o este estudio de Gartner es justamente el que yo trabajé en Notebook LM. Si se dan cuenta, yo subí el documento y aquí se me abren tres plataformas, o sea, tres espacios dentro de esta plataforma. Y aquí lo que me permite justamente es, me hace un resumen, ¿no?, de lo que es este estudio. Me dice el documento de Gartner, es para la planificación de casos de uso de IA, categorizándose en IA cotidiana, bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Qué me permite, por ejemplo? Me permite también ver el resumen del estudio que yo he subido por PDF y los temas claves justamente de este estudio. Lo ha consolidado de esta manera en pocos segundos, si se dan cuenta. Yo le puedo hacer también preguntas en base justamente al estudio para saber cosas muy puntuales. Y si se dan cuenta, cuando yo pico uno de los tópicos, de repente, ¿qué significa estos números? Me lleva justamente a las diferentes, como que son citas textuales del estudio que estoy viendo. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, en qué parte del estudio me habla de la seguridad preparada para la IA, un poco para cerciorarme lo que me está diciendo, pues aquí me dice que en la página 18, justamente, me habla de estos tres conjuntos de actividades para que los responsables de TI preparen la organización para el éxito de la IA. Es decir, me resume por tópicos en base a un tema en particular. Y algo muy importante que realmente a mí me sirvió es que esta herramienta de Notebook LM permite también desarrollar podcasts en donde dos interlocutores hablan justamente sobre el resumen, o mejor dicho, el documento que yo he hablado en pocos minutos.
Para esto, y acá es importante, les voy a dar un tip que también lo pude aprender a lo largo de todos estos meses, es que no Google M, si nosotros le damos en generar una conversación en profundidad, acá se dan cuenta, dice dos anfitriones solo en inglés, te genera el podcast en inglés. A los que quieren obviamente practicar su inglés, a veces obviamente yo también lo coloco en inglés para practicar, no hay ningún problema. Pero el que necesita obviamente que sea traducido al español, pues hay la opción de personalizar. Y en este caso, me permito ah, darles justamente un prompt. Ustedes saben, algunos, no sé si los que trabajamos con inteligencia artificial sabemos que el prompt es una indicación muy puntual que se le da justamente a la inteligencia artificial generativa para que pueda darme información o pueda darme justamente datos. Colocamos en personalizar y aquí colocamos justamente el siguiente prompt. Me voy a... Es este. Ok. Y esto se los voy a dejar también en el chat para que ustedes lo puedan tener porque he probado diferentes prompts y este es el que me ha resultado para que sea en español. Ok, ya lo acabo de dejar en el chat y empieza a generarse. Mientras se genera, vayamos volviendo justamente a la clase, o mejor dicho, al webinar con el que, para el cual fue convocada, para seguir avanzando porque esto puede durar algunos minutos. ¿Ok? Entonces sigamos. Termino esta, esta última, mejor dicho, esta segunda parte del webinar con esta también reflexión. Como bien les digo, sigo bastante a Bill Gates, que es fundador de Microsoft, y le dije en algún momento a mis alumnos, recuerdo, ¿no? Si piensas que tu profesor es duro, espera que tengas un jefe, y eso es verdad, porque yo también lo he vivido, creo que todos los que ya estamos enmarcados en el mundo laboral lo hemos vivido. Ese sí que no tendrá vocación de enseñanza ni la paciencia requerida. Los que somos alumnos de pregrado, no sé si ahorita en la audiencia hay alumnos de pregrado, aprovechen las enseñanzas justamente de sus profesores. Aprovechen todos los conocimientos, todos los consejos, todo el tema de mentorías que le dan, porque realmente uno en la universidad se puede equivocar y el error o la equivocación se traslada al tema de la nota. Pero cuando uno está en el trabajo, ¿de acuerdo? Los errores te pueden costar algunos temas muy puntuales, hasta mismo el trabajo también te puede costar. Y es mejor obviamente que aprendemos de la mano de personas que están inspirando en nosotros esa confianza. Finalmente, ya para ir cerrando justamente esta ponencia, tenemos lo que es preparando a los alumnos para un mundo en evolución. ¿Y cómo verdaderamente está evolucionando lo que es el tema, ah, cómo está evolucionando realmente el mercado laboral frente a las necesidades del mundo corporativo? Y para ello he traído alguna data, algunos gráficos que me gustan muchamente explorar. Y es el tema que, por ejemplo, el World Economic Forum afirma que el 50% de los trabajadores necesitarán actualizar sus habilidades para el 2025 debido a la evolución del mercado laboral. La consultora McKinsey, hasta 375 millones de trabajadores a nivel global podrán verse obligados a cambiar la ocupación para el 2030. Y finalmente, la OECD, el 50% de los adultos necesitarán algún tipo de formación adicional a lo largo de sus vidas para mantener su empleabilidad. Con estos números, esta data, no quiero crear alertas de manera negativa, sino realmente quiero que sepamos lo que se va a venir a futuro o lo que ya estamos de una u otra mente viviendo y que tenemos que estar preparados para ello. Y qué mejor hoy saberlo que ya muy tarde y poder de una u otra manera no reengancharnos al tema justamente de las expectativas de la sociedad o del empresariado. Entonces, ¿cómo está evolucionando el mercado laboral frente a las necesidades del mundo corporativo? Pues en el último informe del futuro del empleo 2023,
que elaboró el Foro Económico Mundial a nivel mundial, con cerca de 357 más o menos empresas en todo el mundo, en diferentes sectores. Bueno, se registra que en los próximos 6 años los empleos digitales aumentarán en 92 millones. Este crecimiento será del 26%, ya que hoy existen 70 millones de empleos digitales. Para el 2030, los factores que cambiarán la posición de los trabajos serán la edad, las nuevas posiciones y los cambios justamente de roles. ¿En qué? En base justamente a estos empleos digitales. Cerca de 218 tipos de empleo migrarán a formatos 100% remotos. Y más del 60%, y esto es acá muy importante, y me permito realmente resaltarlo, es que más del 60% de esos empleos requieren un nivel de avanzada educación. Y acá importante lo que es el tema de la educación superior. Em, Siguiendo con justamente el informe sobre el futuro del empleo del 2023, ¿qué habilidades buscan hoy por hoy las empresas a nivel mundial? ¿De acuerdo? Y aquí hay un comparativo de las habilidades que se demandaron en el 2023 cuando se hizo justamente este informe, fue el año pasado, y la prospección o la proyectiva que se hace el 2027, o sea, a casi justamente, y es el tema de que tanto el pensamiento crítico como el pensamiento creativo, ¿no? Van a seguir, tanto en el 2023 como justamente en el 2027. La resiliencia, la flexibilidad y el tema de agilidad, ay, perdón, van a continuar también. Pero ¿qué es lo que va a cambiar a nivel de habilidades? Y es lo que estemos tener preparado las universidades justamente para ello. ¿Alguien está marcando? ¿Ok? Ujú. Es el tema de la inteligencia artificial y la Big Data. Y esto es importante. Miren cómo en el 2023 eh, la inteligencia artificial y la Big Data estaban en la posición 7, pero en el 2027 las empresas esperan justamente que esta competencia ya esté internalizada en todo profesional de las nuevas generaciones que van a apostar por el mundo corporativo en la posición 3. Y finalmente el tema de la curiosidad, el tema de la educación continua, el lifelong learning, o el tema de la alfabetización digital o technology literacy. Si bien es cierto, ya en el 2023 estaba en la posición 4 y en la posición 3, ustedes me dirán, pero Claudia, ¿por qué ahora en el 2027 que ya no se va a demandar esas dos competencias porque han bajado? No es así, porque en el 2027 ya la empresa y la sociedad, ¿ok? Espera que estas dos competencias que en el 2023 estaban justamente en la posición 3 y en la posición 7, nosotros ya las hayamos internalizado y que obviamente no sean prioridad entre el top 3 o el top 5. ¿Por qué les comparto esa información? Porque es importante justamente que como docentes o las entidades educativas, algunas instituciones, sepan qué deben de preparar a nivel de propuesta educativa o qué deben de trabajar a nivel de competencias, justamente para poder llegar con propuestas exitosas en el marco de la educación superior. Porque es lo que ya va a demandar y lo que está demandando justamente el sector o el mercado laboral. Si nos enfocamos más el tema justamente de América Latina, em, una consultora que es Comscore justamente habló un informe en el 2024 de cuáles son los principales retos que enfrentaron las empresas en el 2024 en América Latina. Pues veamos, ¿no? Cómo el tema de esta escasez de talento para cubrir roles específicos por esta deficiencia justamente de competencias enmarca un 60%. ¿De acuerdo? La atracción y fidelización de talento clave un 76%. Pero si preguntamos, por ejemplo, ¿cuáles son las competencias más valoradas en América Latina? Pues casi el 59%, cercanos del 60%, hay un tema de adaptación al cambio.
hay un tema de orientación al resultado y el tema de inteligencia emocional y agilidad. Si se dan cuenta, competencias que de una u otra manera están vinculadas a los tipos de liderazgo que hemos visto, el transformacional, el participativo y también el estratégico. Mi mensaje aquí es cómo verdaderamente todo se vincula, cómo he tratado de ir de lo general a lo específico para ver cómo la educación superior es realmente ese motor de innovación y transformación de lo que el mercado laboral y mejor dicho, el empresariado demanda en tema de competencias. Importante también el tema de inteligencia artificial, justamente también un estudio que se trabajó en América Latina también, la fuente está un poquito más abajo. A ver, permítanme. Ok. ¿Cuáles son justamente ese nivel de relevancia presente y futuro de la inteligencia artificial según la función que puede cumplir en el ámbito de la educación? Y en ese sentido, es justamente algo que marca mucho es la parte de la evaluación, por ejemplo, el seguimiento de los estudiantes y el tema de el aprendizaje más allá de la escuela. Importante saber también esta data que va a permitir a las marcas educativas en el ámbito de la educación superior, a los alumnos también, el rol de docente o directivos o de una u otra manera también ejecutivos dentro de las universidades o instituciones, saber de una u otra manera cómo realmente la inteligencia artificial va a impactar de manera positiva en este ámbito. El seguimiento de los estudiantes, el aprendizaje más allá justamente de la escuela y la parte de la evaluación. Ahora bien, eh, ¿cómo desde nuestras instituciones o nuestro rol de docente podemos contribuir con esta evolución y estas demandas? Pues temas muy puntuales, como por ejemplo la parte de acelerar la educación continua en nuestras instituciones por el mismo dinamismo del mercado laboral, producto de este avance tecnológico que venimos ya experimentando realmente. La microsegmentación de audiencias por motivaciones generacionales, el cómo realmente explorar estas audiencias y saber qué es lo que demandan y en base a ello qué tipo de liderazgo vamos a desarrollar desde nuestro rol de docente o desde nuestro rol de universidades o instituciones. Trabajar un modelo de educación continua no solamente en necesidad del individuo, sino como profesional, sino también de la familia nuclear, que también le puede interesar y podemos ofrecer dentro de nuestro portafolio como institución educativa, ¿no? Y también poder de esa manera fidelizar no solamente al alumno, sino también a la parte del ámbito familiar o a la familia nuclear para que de una u otra manera las distintas, no generaciones, sino familias que vengan relacionadas con nuestra familia nuclear puedan apostar también justamente por la universidad o la institución. Y finalmente, una última iniciativa que la he trabajado también es la co-creación de propuestas articuladas entre empresa, porque la empresa es la que demanda estas competencias, la academia, obviamente, por lo que obviamente he hablado del tema de la educación superior, y también trabajarlo a nivel justamente de educación superior con las áreas de marketing o comerciales. ¿Por qué? Porque yo desde mi chico comercial, obviamente estamos más cerca a las audiencias, al público objetivo, para saber qué necesitan, cómo lo valoran y cómo identifican justamente estas necesidades para poder llevarlas a propuestas exitosas. Pues bien, entonces, ahora voy a dejar de compartir y vamos a ver si ya se pudo generar el podcast que que había trabajado con la herramienta Notebook LM. Vamos a ver. Pues bien, vamos a ver si se ha generado en español. ¿Qué es lo que ha hecho esta IA generativa? Em, Ha leído
ha integrado toda la información del reporte que les mostré de Gartner, ¿de acuerdo? Y lo que ha trabajado es un podcast, dos interlocutores que nos van a explicar el estudio. El estudio dura, mejor dicho, el podcast dura 23 minutos. Podemos nosotros descargarlo. Acá está justamente la opción. Puede cambiar también de velocidad de reproducción y tranquilamente lo podemos escuchar mientras nos trasladamos de dos puntos diferentes a nuestras casas, trabajos o lo que fuera. Es una herramienta, al igual que Napkin, que me ha permitido, como les digo, conectar mejor con los alumnos, hacer mejores trabajos en el ámbito profesional y, ¿por qué no?, innovar también justamente en mi metodología, en mi manera de acercarme y relacionarme con otros profesionales. ¿Ok? Ya para concluir esta ponencia, algunas reflexiones dentro de los tres ámbitos que hemos visto. Me permito obviamente compartirles estas pequeñas reflexiones o buenas iniciativas que me han ayudado también a poder llegar a donde estoy y poder compartirles justamente este conocimiento. Conozcamos a nuestros alumnos, qué les motiva y cómo adquieren ese conocimiento para poder trabajar propuestas con ellos y poder desarrollar esos tipos de liderazgo que hemos visto dentro del ámbito de la educación superior. Así como el alumno requiere obviamente adquirir conocimiento, el docente y el personal o el staff administrativo y académico también debe adquirir estas nuevas competencias que demanda el mercado laboral y actualizarse en las que ya obviamente ha desarrollado. Innovar en la educación es realmente prepararnos y anticiparnos a los a estudiantes, a nosotros mismos, para un mundo que probablemente aún no existe, como el estudio que les había compartido del futuro del empleo 2023, de qué es lo que demandarían en el 2027 las empresas y cómo las competencias se van moviendo en ese sentido. Y finalmente, la educación superior no se trata solamente de conocimiento, no es un tema cognitivo necesariamente o de habilidades técnicas, sino de un empoderamiento para poder, ay, perdón, para poder justamente desarrollar esas competencias. Termino obviamente como un bonus track, se podría decir por fin de año, y les comparto cuatro sitios web, cuatro de una u otra manera, cuentas en LinkedIn también que yo sigo y que me permite actualizarme y seguir capacitándome eh, a lo largo justamente de todos los años en temas de o tendencias de educación continua, en temas de educación superior. Uno es el RECLA, que es la Red de Educación Continua de Latinoamérica. Inscríbanse en su boletín, BenchLab y Insight ID, que son justamente laboratorios de procesamiento de datos y hacen estudios justamente sobre el tema de las tendencias de educación superior. Y finalmente, el portal de Marketing Edu, que está más enfocado en lo que es el tema de marketing educativo, pero en el ámbito de la educación básica o escolar. Son cuatro, como le digo, sitios web o espacios digitales que me han permitido actualizarme y me permiten justamente enfocarme en diferentes tendencias que se lo dan a lo largo de todos estos años.